Tuvimos en nuestros estudios a Verónica Insausti, que es la jefa, la directora, mejor dicho, de Telesur, y se ha declarado chavista explícita, abierta y públicamente, ¿no? Y vamos a escuchar hoy día a Carlos Escul, embajador encargado de Venezuela, nombrado por Juan Guaidó. ¿Cómo se maneja esta situación? Porque hay un local de la embajada, ¿no es cierto? Y hay, o sea, ¿qué tenemos? Hay una representación diplomática, que es esta, es la representación del gobierno legítimo de Juan Guaidó, el gobierno respaldado por la Constitución, y sí, efectivamente hay una embajada que le pertenece al Estado venezolano, que en este momento está usurpada por el régimen usurpador. Nosotros, por supuesto, esperamos que cuando nuestro presidente Juan Guaidó pueda asumir sus funciones plenamente, nosotros también, como embajada y como representación de todos los venezolanos, sin distinción política, sino que podamos tener una embajada para todos los venezolanos, nosotros podamos también asumir las funciones en la embajada, ¿no? Se acerca el 23 de febrero, se acerca el día, estábamos hablando de eso y usted mismo dijo, vamos a ver qué pasa, qué se espera que pase. Mira, nosotros ahorita, bueno, como ustedes saben, hay 3 centros de acopio. Hay un centro de acopio en Cúcuta, donde está llegando la ayuda humanitaria. También va a haber uno en la ciudad de Roraima, en Brasil. Y también, bueno, el gobierno de los Países Bajos anunció que Curazao va a haber un tercer centro de acopio. Lo que esperamos es que siga llegando la ayuda humanitaria, que es necesaria, porque como ustedes saben, hay una crisis muy grave ahorita en Venezuela. Hay escasez de alimentos, escasez de medicinas. Si por ejemplo, ahorita una persona va al mercado con 1.000.000% de inflación que hay, prácticamente no puede comprar absolutamente nada de lo que encuentre. Entonces hay una situación muy fuerte que necesitamos que esa ayuda humanitaria entre al país. Y entonces nosotros esperamos ya que el 23 de febrero las Fuerzas Armadas se pongan al lado de la Constitución. Ya, pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Porque es decir, el mundo está dividido alrededor de este tema, ¿no es cierto? Es cierto que ustedes han recibido el respaldo del Grupo de Lima, ¿no es cierto?, de gobiernos importantes del mundo como el de los Estados Unidos, de parte importante de la Comunidad Europea, pero sin embargo Rusia, China, Turquía, ¿no es cierto?, han tomado una postura distinta, pero y lo que se teme es que detrás de la entrega de la ayuda humanitaria, lo que venga es de alguna forma una intervención militar externa en Venezuela. Claro, mira, bueno, primero lo que tú decías de Rusia y China. China ha anunciado y salió un comunicado hace una semana de que ellos están hablando con varias partes. Y ha habido reportes que también esas partes están hablando con el gobierno legítimo de Juan Guaidó. Y el mismo caso de Rusia, que ya no tiene esa posición, digamos, de solidaridad automática, porque entienden que este señor que ha violado la Constitución, que ha sido el que ha ocasionado esa gran crisis humanitaria, se le va a hacer muy difícil sostenerse a lo largo del tiempo por todo lo que está sucediendo y por lo que él mismo ha ocasionado y por todos los crímenes que ese señor ha cometido. Entonces nosotros esperamos que se siga nuestra agenda. Ahorita, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Primero, que nosotros no queremos que se derrame ni una gota de sangre. Segundo, que nosotros tenemos una agenda muy clara, que es que cese la usurpación, que este señor se vaya, que después tengamos un gobierno de transición y que después podamos tener elecciones libres y democráticas. Y eso es lo que nosotros queremos. Y que podamos resolver en elecciones libres, pacíficas, entre los venezolanos, podemos llamar una elección. Ahora, eso implica inevitablemente el diálogo con el chavismo, digamos, ¿no? Porque ayer que habló acá Verónica Insausti, ella misma era crítica con respecto a Maduro. Y yo estuve tratando de entrevistar infructuosamente a Nicolás Maduro el año pasado en Venezuela, no lo logré, pese a que estuve hasta 3 veces dentro del Palacio de Miraflores sentado listo para la entrevista, que finalmente se frustró. Pero uno tiene la percepción que no solamente hay un descontento general en la sociedad contra Maduro, sino que los propios chavistas no están muy felices, que digamos, con Maduro, pero son una fuerza política. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, sí hay un grupo de personas que, digamos, que eran chavistas, que eran incluso que trabajan en el gobierno de Hugo Chávez, que incluso se han manifestado en contra de este señor, que han dicho que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, y eso es un punto importante. Ahora, lo que tú dices es el diálogo. El diálogo ya es nuestra posición. Creemos que solo le da oxígeno a este señor Maduro. ¿Y por qué? Porque ya han habido varios intentos. No es que la oposición no quiera dialogar, sino que, por ejemplo, el caso más emblemático, por decirlo así, fue en el año 2017, cuando en República Dominicana se reunieron, digamos, una posición del régimen de Nicolás Maduro y de las fuerzas democráticas, y ahí salió varios temas,
y estos señores, y lo dijo el propio representante de la República Dominicana en el Consejo de Seguridad, dijo que el régimen de Nicolás Maduro no había cumplido su palabra de llamar a elecciones transparentes. Entonces, cada vez que hay una mesa de diálogo, ¿qué es lo que pasa? Más represión, más presos políticos. En Venezuela hay casi 1000 presos políticos ahorita, muchos jóvenes, por cierto, menores de edad. Ahorita en el 2019, 77 menores de edad arrestados. Entonces, es una situación crítica. Entonces, estos señores lo que usan el diálogo es para oxigenarse y para, digamos, reprimir. Claro, pero eso es lo que está promoviendo, digamos, se está promoviendo desde Uruguay, ¿no es cierto? Porque, o sea, la postura del Grupo de Lima es más o menos la del gobierno norteamericano, pero, digamos, el propio Papa ha pretendido tener una posición de conciliación, ¿no es cierto?, de tender puentes. Claro, porque es bien difícil imaginarse que se puede pasar de un gobierno que ha durado 20 años, ¿no es cierto?, y que ha manejado las cosas como sabemos que las ha manejado, a hacer como si no existieran. O sea, por eso es bien importante la interrogante, ¿qué papel va a tener esta gente que cree en Hugo Chávez y que yo no sé qué porcentaje de la población tendrá en este momento? Bueno, es que ese es el tema, y los otros, y así lo demuestran las encuestas, que el 90% quiere que este señor se vaya. Y yo creo que ese es el primer paso, ¿entiendes? Y lo que tú dices, el diálogo, lo que sucedió en Uruguay, que hubo una conferencia donde estuvo varios países, donde estuvo el Grupo Contacto de la Unión Europea, y al final la declaración lo que decía es que, y la conclusión es que en Venezuela tenía que haber elecciones libres y democráticas, y eso es lo que nosotros queramos para que todas las fuerzas, para que haya primero un gobierno de transición, que digamos que pueda crear instituciones, donde se cree un ambiente, donde se puedan llamar a elecciones, porque ahorita los poderes del Estado están secuestrados por estos señores, y luego de eso nosotros podamos llegar a elecciones libres y democráticas donde puedan participar todas las fuerzas. Pero se habla de un gobierno de transición y ahí ayer Verónica hablaba de Guaidó, ¿no es cierto? Que según ella se había subido al carro del malestar, de la crisis de la que usted nos está hablando, del malestar del pueblo venezolano, de la crisis que se está viviendo, que va más allá de un malestar. Y ella estaba diciendo, ¿quién es Guaidó para hacer un gobierno de transición? Bueno, el presidente Guaidó primero es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y es el presidente legítimo respaldado por la Constitución. ¿Por qué? Porque el 10 de enero a este señor se le acabó el mandato, es decir, este señor ya no es presidente de Venezuela. Entonces lo que dice la Constitución es que al existir ese vacío es el presidente de la Asamblea Nacional quien tiene que asumir por 30 días la presidencia de la República para llamar a elecciones libres y democráticas. Ahorita se aprobó en la Asamblea Nacional un estatuto de transición porque, claro, en 30 días cambiar el poder electoral que está secuestrado por estos señores que dicen abiertamente que están a favor del régimen, por el Tribunal Supremo de Justicia, que bueno, lo que es así un bodrio que ha metido preso a gente, que digamos que ha sido una fuente de represión también para la represión política. Entonces eso va a tomar, por lo menos se espera, un año para luego llamar a elecciones libres, ¿no? Claro, pero yo insisto en la interrogante, ¿cómo se va a manejar el tema del chavismo en este esquema? Es decir, porque si no tienes un diálogo, la única manera de llevar adelante todo lo que ustedes están describiendo es sobre la base de la derrota completa del chavismo, es decir, de la desaparición física, digamos, claro, de los chavistas. Pero mira, fíjate lo que sucede ahí. Si los propios dirigentes que estuvieron en el gobierno de Hugo Chávez están incluso en contra de Nicolás Maduro, eso quiere decir que esa fuerza de la que tú hablas ni siquiera está representada por este señor, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay un encuentro, lo que hay es, digamos, un encuentro en decir que este señor se tiene que ir. Hay un punto de encuentro que este señor se tiene que ir. Y la gran mayoría de los venezolanos, y por eso es que no va a haber un conflicto entre los venezolanos, porque no es que está polarizada ni nada, es que el 90% lo que quiere es que este señor se vaya. O sea, todo el proceso de transición tendría que empezar porque renuncie Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Exacto. Porque se constituya un gobierno de transición conformado por quién. Aproximadamente un año. Claro, que lo lleve a la presidencia Juan Guaidó, y también ahí se presentó un plan país, que es un plan que, bueno, yo después se los puedo hacer llegar, que es un plan donde, digamos, en la parte económica, en social, hay un plan para la recuperación del país y la institucionalidad, que tengamos imparcial, que toda la fuerza, independientemente de lo que usted piense, lo que usted crea, usted también pueda ser parte y usted pueda ir a unas elecciones libres, democráticas y transparentes, sin ningún tipo de sometimiento, de intimidación, porque estos señores, bueno, inhabilitaron a todo el mundo. En el plazo de un año. Claro, en el plazo de un año después llamar a elecciones y nosotros después podemos tener ya un gobierno democrático respaldado. ¿Y en esas elecciones los chavistas tendrían derecho a participar? Todo el mundo, si ese es el objetivo. Aquí el objetivo no es excluir a nadie. Los que han excluido son ellos,
que han inhabilitado dirigentes políticos, que los han metido presos, que incluso, bueno, a un señor que se llama Fernando Alban, concejal de Primera Justicia, que llegó, lo tiraron por la comisaría para abajo y que han cometido todo tipo de crímenes. Entonces, por supuesto que los que queremos paz, que queremos un gobierno pacífico somos nosotros. Ahora, hay una pregunta inevitable que nosotros la planteamos la semana pasada con realismo, ¿no? Porque desde este espacio nosotros hemos promovido la solidaridad y la acogida a los venezolanos por razones no solamente humanitarias, sino por un compromiso muy particular de los peruanos que cuando lo necesitamos fuimos recibidos y abrazados por los venezolanos. Pero estamos en una situación que es insostenible, es irreal que la sociedad peruana, en la situación de crisis que está, pueda asimilar a su economía a 720.000 personas o más. 720.000 personas era la semana pasada. Entonces, inevitablemente va a tener que combinarse un plan de incorporación de parte de estos venezolanos que están acá a la vida nacional, pero la mayor parte de ellos probablemente tengan que regresar a su país y eso tendría que hacerse organizadamente. Además, estoy seguro que eso es lo que quisieran si pudiera. Por supuesto, ¿no? Ahí hay un punto. Entonces, mira, yo lo que creo que primero que el Perú ha sido extremadamente, como tú dices, solidario. Nosotros siempre estaremos agradecidos con el gesto que ha tenido el Perú, primero de liderar la lucha por la democracia y la libertad y también de recibir a nuestros compatriotas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar coordinadamente con el Estado peruano bajo el marco legal, primero para ver cómo incorporamos a los venezolanos que están acá, digamos, a la fuerza laboral de una manera legal, porque claro, la mitad de los venezolanos son profesionales y yo creo que ahí sería bueno ver qué se puede hacer para sacarlos de la economía informal y ellos puedan, digamos, aportar más al desarrollo del Perú. Y también, yo coincido contigo que la gran mayoría, muchos van a querer regresar y yo creo que cuando todo en Venezuela se dé, cuando tengamos ya el gobierno legítimo asumiendo plenamente sus funciones, tenemos que organizar, digamos, un retorno organizado. Por supuesto, cuando todas las personas quieran regresar, cuando quieran, lo podrán hacer, pero que no pase lo que sucede ahorita, que no hay ninguna representación diplomática que asuma eso, que abandona a los venezolanos, llegan caminando, llegan en condiciones muy vulnerables y cuando lo puedan regresar, lo puedan hacer en condiciones dignas donde se respeten sus derechos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Carlos Escul, embajador encargado por el gobierno del señor Juan Guaidó como embajador en el Perú. Bienvenido. Muchísimas gracias. Perdón, Gracias. bienvenido. Muchas gracias por estar acá.